Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su participación. Primero que nada quisiera darle un poco de preámbulo de qué es lo que vamos a estar platicando en los siguientes minutos y es cómo desde un contexto global, aterrizado a un contexto de Ecuador, es que el e-commerce y en general podría afirmar que el uso de las aplicaciones está siendo tan extendido en todos los mercados. Vamos a tomar una base muy fuerte de lo que ha pasado en los últimos 3 meses con todo el tema de COVID-19, porque realmente es un fenómeno que ha transformado al mundo entero, pero la industria de retail y en particular el e-commerce han sido de los mayores beneficiados o ganadores con esta crisis. Entonces, empezando desde un contexto global, ¿qué está pasando en el mundo? Y aquí es donde hago énfasis como primera parte del COVID. El COVID sí apoyó mucho al crecimiento del e-commerce, pero podemos ver en esta presentación que el e-commerce ha tenido ya un crecimiento acelerado en los últimos 10 años. Es casi de 5 veces el crecimiento que ha tenido un 500%. Y de acuerdo a Forbes y a muchos especialistas, muchos investigadores, el e-commerce está experimentando y seguirá experimentando un crecimiento en todos los ámbitos debido a que los consumidores han cambiado sus hábitos, sus rutinas, y esto se ve reflejado en este segmento. Entonces, a nivel global, recordemos, tenemos casi un 5x de crecimiento. Hace 10 años estábamos en 1.3, en 1.300.000 millones de dólares y ahorita ya estamos proyectando para el 2023 6.500.000 millones de dólares. Pero, ¿qué pasa en la TAM? Siempre hablamos que el mundo crece muy aceleradamente y los mercados emergentes a veces se quedan un poco rezagados. La realidad es que en este segmento o en este ámbito del e-commerce es la excepción, porque les voy a dar unos ejemplos a nivel LATAM, cuáles son algunos de los crecimientos. Por ejemplo, en la última semana, Brasil ha crecido 180% su actividad de e-commerce. Es decir, los clientes están consumiendo, siguen consumiendo y lo hacen por medio del e-commerce en Brasil. Mercados como Perú, que es muy parecido al ecuatoriano, tenemos marcas como Inditex a nivel global que están invirtiendo en establecer tiendas en línea. Entonces, quiero detenerme un poco en este ejemplo, porque ¿qué pasa? Usualmente las marcas grandes como Inditex, al menos en la parte de Latinoamérica, siempre le han apostado al retail tradicional, al comercio donde la persona va a la tienda, se prueba, le gusta y no invierte en canales digitales. La realidad es que Inditex está invirtiendo en toda la parte de digitalización para Latinoamérica, está tomando a Perú como uno de los países ejemplo. En Colombia, por ejemplo, Mango esta semana anunció que también ya están lanzando tiendas digitales y un mayor foco en este mercado que le permita seguir creciendo territorio en esta latitud del continente. Otro ejemplo muy importante, Argentina, que Argentina es muy reconocido por tener un crecimiento al margen, crecimiento marginal dentro de sus operaciones de e-commerce. Están teniendo un 76% de crecimiento en este año en lo que va del e-commerce. Si bien ha sido una parte de la pandemia, también es que el consumidor como tal se está flexibilizando y está buscando crecer de más forma. Una plataforma muy conocida en Latinoamérica, que es Argentina, Mercado Libre, ha tomado sin lugar a dudas el liderazgo del e-commerce para Latinoamérica y en Argentina estamos viendo que este hábito sigue creciendo. Y ahora el que ha tenido mayor crecimiento en el e-commerce, el que ha sido el líder a nivel global, de hecho las estadísticas, México es el país que ha tenido mayor crecimiento en el e-commerce. Tan solo en los últimos meses se tiene registrado un crecimiento del 500% en las compras en línea a raíz del COVID y se tiene esperado que para finales de año haya crecido un 60% de manera constante. Es decir, una vez que el comercio se estabilice, se tiene planeado que haya crecido un 60% a nivel anual. Pero habiendo entendido este contexto global a nivel global, el e-commerce ha crecido 5 veces, tenemos diferentes crecimientos importantes en la región. ¿Qué pasa en Ecuador? Para que nos demos una idea, de acuerdo a la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, en las últimas semanas los pedidos en canales digitales han crecido más de 15 veces.
Y aquí quiero hacer un paréntesis muy fuerte porque entiendo que Ecuador es un mercado que se mueve por medio de canales alternos. Es decir, con la crisis, muchas empresas grandes, muchas organizaciones llegaron a habilitar plataformas como WhatsApp o alguna otra mensajería informal y no necesariamente una plataforma online. Pero aquí estamos viendo que tan solo en las plataformas online, que son más seguras, que tienen mayores beneficios de controlar lo que nuestro cliente vive, creció 15 veces, tan solo en las últimas semanas. Entonces estamos viendo que Ecuador no se está quedando atrás con el crecimiento que se presenta a nivel global, a nivel latinoamericano, sino en los siguientes slides vamos a ver cómo Ecuador tiene crecimientos por encima de los promedios del mundo. Un ejemplo de esto es en las últimas semanas, a raíz del COVID, se creció 13 veces el número de órdenes, es decir, una empresa que antes entregaba 100 órdenes de despensa a la semana, ahorita está entregando 113 órdenes. El ticket promedio de compra creció 22%. Y esto es importante porque Ecuador tiene un ticket de compra bastante alto, que es de $68 para nivel despensa. Ya no estamos hablando de otro tipo de bienes que consuman. Para un ticket promedio de despensa, el ecuatoriano gasta en promedio $68. Entonces, un crecimiento del 22% significa que nos estamos yendo a casi $80 promedio por compra en las últimas semanas. Esto habla de la gran activación económica que se está teniendo. Y por no dejar atrás, se han tenido 1.1 millón de entregas diarias, es decir, sí están consumiendo bastante los ecuatorianos y pensamos que son casi 12 millones los ecuatorianos que tienen acceso a Internet, que una décima parte estén pidiendo cosas a diario, se estén entregando a diario, habla del gran crecimiento que se está teniendo en el e-commerce. Pero bueno, ya hablamos mucho del COVID, de cómo nos ha puesto en perspectiva, y si bien hasta ahorita estamos viendo, pues el e-commerce, el retail está creciendo, y está creciendo de una manera fuerte, consolidada, y el COVID no vino a representar un riesgo para este crecimiento. Aquí podemos ver, de acuerdo a un análisis de una consultoría, cuáles son los principales perdedores o las industrias que están teniendo mayores pérdidas a raíz del COVID, como puede ser el turismo, aviación, vimos los temas de las aerolíneas, muchas declarándose en bancarrota, construcción, manufactura, pero para el e-commerce, para todo lo que es cuidado personal, todo lo que es procesamiento de comidas, todo lo que son servicios médicos, fue todo lo contrario. Y aquí podemos ver resaltado en azul cómo el e-commerce realmente fue de los grandes ganadores, de los grandes beneficiarios del COVID. Y es aquí donde nos empezamos a plantear la importancia de tener un mayor cuidado en el desempeño de las plataformas con las que damos este servicio. Esta crisis sanitaria a nivel mundial ha obligado a las empresas a reinventarse y a reinventarse de una manera significativa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, se estima que para el 2019 en Ecuador, y esto es una cifra de Ecuador, se van a generar 24 millones de transacciones, se generaron 24 millones de transacciones, es decir, muchísimas transacciones considerando la población de Ecuador y si aún consideramos que crecieron un porcentaje bastante relevante durante el COVID y el 22% del ticket, esto equivale a 1.6 billones de dólares en ventas. Es una parte bastante representativa del PIB que ahorita vamos a mostrar más adelante, pero el e-commerce en Ecuador y considerando el mercado latinoamericano que platicábamos y los crecimientos, no está nada por detrás de cómo se están comportando los grandes países de Latinoamérica. Y para que tengamos un ejemplo más palpable de esto, a inicios del año, por ahí decían, para 2023 en Ecuador se va a crecer un 21% de las compras económicas, de las compras en línea. Después de toda esta revuelta, después de todo este crecimiento en el e-commerce, en los canales, se espera crecer a un 30%. Es decir, a pesar de las interrupciones, esto es una métrica que nos demuestra que como empresa es importante que estemos invirtiendo en los medios digitales, en los canales digitales que se están mostrando continuamente. ¿Vale? Ahora bien, ya explicamos, Ecuador tuvo un crecimiento bastante importante después del COVID,
Crecieron 15 veces los pedidos que se venían realizando, creció un 22% el ticket promedio y se estima que este segmento de la industria crezca un 30%. ¿Cómo se visualiza esto con la población de Ecuador? ¿Cómo visualizamos esto con el consumo real de nuestra población ecuatoriana? 69% de los ecuatorianos tienen acceso a Internet. Esto hace de manera inmediata que cualquier empresa, y ya no pensemos solo en el e-commerce, pensando un poco más allá, la industria de alimentos, la industria de la moda, automóviles, todas las industrias que se van a afectar realmente por las aplicaciones, tienen un mercado potencial al menos del 69% de la población, que son los que tienen acceso a Internet y desde un celular pueden estar revisando qué quieren comprar, sus nuevos medios de compra. Han tenido en lo que va de 2020 un crecimiento digital del 1.6%. Y este dato es muy importante porque a nivel global el crecimiento del e-commerce ha sido del 1.1%. Entonces, Ecuador está creciendo por arriba del promedio mundial y es muy importante porque si estamos hablando que ese 69% de la población son aproximadamente 12 millones y un crecimiento superior, volvemos a reforzar el e-commerce está creciendo y es importante ponerle este foco. Y sobre todo porque 42% de las transacciones, perdón, creció el 42% de las transacciones, ¿vale? Aquí platicamos también de la población que tiene el celular, que es el 89%. Pero si bien estamos viendo que Ecuador tiene un horizonte, un panorama bastante rico, bastante próspero, llegamos a un punto bien importante cuando estábamos platicando el mercado. 9 de cada 10 compras que se realizan en línea en el Ecuador son en portales extranjeros. Es decir, puede ser un Amazon, puede ser un Mercado Libre, puede ser alguna de estas tiendas de Alibaba que están por todo el mundo, que es chino. Pero entonces, a final de cuentas, si se da una perspectiva, tenemos un amplio espectro de crecimiento para que el mercado ecuatoriano localmente se empiece a montar en plataformas más formales y empezamos a cuidar la experiencia del cliente. Porque recordemos la métrica que platicábamos, 3 de cada 4 personas están dispuestos a elegir un producto por su experiencia. Olvídense del precio en la mayoría de las ocasiones. Esto es lo que el cliente está diciendo. Entonces, cuando lo ponemos en términos monetarios, a pesar de que 9 de cada 10 ventas en el son en portales extranjeros, aún así el e-commerce representa 1.3 del Producto Interno Bruto y se ha tenido un 25% de crecimiento versus el año pasado. Entonces, esto es un segmento bastante importante en el que las empresas requieren diferenciarse y requieren poner atención en el qué está pasando para que de ahí podamos desarrollar una mejor estrategia de cómo cuidar a estos clientes. Ahora bien, estamos diciendo las empresas emplean diferentes aplicaciones para habilitar su negocio y ya casi vamos a empezar a hablar un poco más en materia de cómo apoyamos por parte de Cisco el tema de las aplicaciones, pero aquí entonces quiero que reflexionemos un poco si bien nos enfocamos en el e-commerce y cómo ha crecido 15 veces en las últimas semanas todos los pedidos que se han hecho, es importante que pensemos, todas estas transacciones que llevan el e-commerce se van a conectar a alguna plataforma de suministro, de logística, de pagos, de manera directa y de manera indirecta en muchas otras empresas en el segmento utilizando aplicaciones, desde una aerolínea utilizando el check-in cuando vamos a viajar, una agencia de automóviles, una marca de autos que ya administran muchos automóviles por Internet of Things o dispositivos móviles que administramos desde el celular también, sin fin de aplicaciones que se me pueden venir a la mente, ¿vale? Entonces, considerando esto, uno de los especialistas más fuertes en el mercado de TI, que es Gartner, dice, la experiencia del cliente es el nuevo campo de batalla. ¿Por qué? Porque realmente todos los clientes se están enfocando en esta experiencia, en dónde me siento mejor. Es muy trillado el tema de mencionar Uber para transformación digital, pero la realidad es que ningún usuario va a comparar la experiencia de una app de comida con otra app de comida o de un retail con otro retail. Realmente queremos que estas experiencias que usamos en nuestras aplicaciones diarias se vean reflejadas en nuestra vida diaria, es decir, que tomemos las mejores prácticas
y no solo limitados a comportamientos aislados de un sector, sino de cómo se van interrelacionando. Y es aquí cuando viene un cuestionamiento muy fuerte por parte de las empresas. Está creciendo mucho el e-commerce, representa más del 1% del Producto Interno Bruto. A nivel mundial estamos por arriba de la media de crecimiento del e-commerce. ¿Por qué es tan importante una aplicación para el retail? ¿Por qué es tan importante, ya más allá del retail, de cualquier industria, de un banco, de comidas, de cualquier parte? ¿Por qué es tan importante que nuestras aplicaciones estén funcionando óptimamente? Y les dejo aquí un poquito de pensamiento. De acuerdo a un análisis que hizo Forbes, si yo tardo más de un segundo en cargar una página, es decir, si yo ahorita me pongo a comprar algo en Mercado Libre, en Amazon, y tardo un segundo más de lo que yo esperaba, a nivel global, esas empresas empiezan a generar 11% menos de visitas, 16% de menor satisfacción al cliente y hasta un 7% menos de ventas, que vendría siendo el conversion rate. Entonces, es por ello que hacemos tanto énfasis en la importancia de las aplicaciones y que deben de estar funcionando de manera tan óptima, porque cada segundo cuenta y este es el mejor ejemplo que podemos decir. Ahora bien, ¿cómo podemos apoyar a que estas aplicaciones estén funcionando de manera óptima, perdón? Durante los siguientes minutos les vamos a explicar de manera práctica y un poco más hands-on por qué alrededor de la innovación es que el e-commerce está revolucionándose. Es decir, el e-commerce, si lo piensa, nuestra experiencia de compra no es la misma de hace 2 años, ya ni siquiera me voy a 10 años. Hace un año era totalmente diferente cuando íbamos a las tiendas. ¿Y cuáles son esos aspectos que nosotros como Cisco apoyamos a mejorar o a que ustedes evolucionen dentro de las empresas de retail? La experiencia del usuario, la adopción de inteligencia artificial y machine learning, la adopción del multicloud, es decir, de estas infraestructuras híbridas, la parte de la automatización y cómo ser más ágiles, ¿vale? Y aquí el mejor ejemplo, antes de pasarnos al siguiente speaker, para que conozcan qué es App Dynamics de Cisco, piensen ustedes en un producto y en ese producto, cuando ustedes van a hacer la compra, quieren una experiencia en búsqueda, es decir, que sea fácil de buscar, que sea fácil de añadir al carrito, que el proceso de compra sea agradable y con los medios de pago que están a mi disposición, ya sea un efectivo, una tarjeta, un diners, cualquier medio de pago que quiera utilizar. Y lo más importante es que esa experiencia sea consistente hasta el proceso de entrega, hasta que yo recibo mi producto final. Entonces, toda esa visibilidad de punta a punta es la que conforma la experiencia de usuario y son diferentes habilitadores tecnológicos con las que nosotros apoyamos a la industria a moverse hacia adelante. Vamos al siguiente expositor que sería Azucena Navas. Azucena Navas es gerente de soluciones TI en Innovasis con más de 20 años de experiencia en soluciones tecnológicas, enfocada principalmente en brindar asesoría para la entrega de servicios que generan valor al negocio, alineando la tecnología con los objetivos organizacionales de los clientes. Listo, entonces vamos a empezar. Muchísimas gracias, Edna, por tu intervención. Son números que son sumamente importantes porque nos dejan entender cuál es la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Entre, entre una y otra cosa que hemos vivido en los últimos meses, pues definitivamente tenemos que comprender que esta pandemia nos ha acelerado el tema de transformación digital y esto también abarca todo lo que son las plataformas para entregar servicios, sea un e-commerce, sea consultas, transacciones bancarias, financieras, publicación de documentación, tanto para instituciones privadas como públicas. Entonces, ¿cuál es la importancia de las plataformas tecnológicas el día de hoy? Básicamente, ese es un tema que lo ha tratado Edna desde diferentes puntos de vista. Pero la importancia principal podríamos hablar que es mejorar el tema de la fidelización de los clientes. ¿Por qué? Porque ahora la fidelización se va a basar en la experiencia que tienen a través de los nuevos canales digitales que son las plataformas tecnológicas. Es decir, que la usabilidad que tengan estas plataformas, la experiencia que generemos nos va a generar fidelización. Bueno, puse tres marcas que yo sé que todo el mundo tiene de alguna manera conocimiento aquí, que es lo que decía justamente Edna, no nos vayamos a temas puntuales como Uber,
pero Uber, Globo, Tipti son marcas que se escuchan mucho en el mercado local. Entonces, ¿qué experiencia nos están dejando el uso de estas plataformas para generar fidelización dentro de los clientes? Y como ustedes tienen conocimiento, lo que siempre se va a buscar dentro de la industria es generar fidelización, ya que el costo de adquirir un nuevo cliente es más alto que mantener mis clientes actuales. Y vamos a buscar crecer el ticket promedio e incrementar la recurrencia de transacciones. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es cómo se comportan nuestros aplicativos en base a las nuevas expectativas que tienen los usuarios finales. Estoy dando un fácil acceso, estoy dando todos los beneficios, todas las funcionalidades o características que se requieren en tiempos y estoy generando una buena experiencia con el uso de mi plataforma. Aquí nos vamos a hablar de los retos de las plataformas tecnológicas bajo estas premisas. ¿Cuál es el primer reto? Simplificar la experiencia del usuario final, en donde tenemos ambientes cada vez más complejos. Tenemos que buscar aplicaciones que sean ligeras, que no sean pesadas, que tengan buenos tiempos de respuesta. Pero ¿cuál es la realidad atrás tecnológica que tenemos? Es que tenemos cada vez ambientes más complejos que van creciendo, en donde debemos abarcar mayor número de funcionalidades, características, ir incrementándolas, que generan, por lo tanto, mayores dependencias tanto internas como externas. Es decir, que tengo mayores interconexiones contra bases de datos, contra servidores intermedios, contra portales web y en dependencias externas tengo una conexión con un botón de pagos, tengo conexión con instituciones públicas, con instituciones financieras que me permiten validar datos y son más dinámicas porque una característica que está el día de hoy, el día de mañana ya no puede estar o tiene que crecer o tiene que mejorar. Entonces se vuelve un reto el cómo mantenemos esa simplicidad para una correcta experiencia del usuario final con todo este entorno tecnológico. Adicionalmente, el siguiente reto es cómo cumplimos las necesidades del cliente cuando existe un crecimiento de requerimientos de manera acelerada. Pues si el día de hoy pude hacer a través de un retail una compra, el día de mañana quiero hacer una reserva y el día de mañana quiero hacer un reclamo. Entonces vamos generando cada vez mayores transacciones de negocio que tienen que cubrir siendo siempre consistentes y manejar el dinamismo de la información. Por lo tanto, generamos ambientes cada vez más complejos, que tienen más componentes de interacción y que deben cumplir con las necesidades de los clientes que van creciendo del día a día. Todo esto bajo que tenemos que manejar la misma disponibilidad del aplicativo. Es decir, yo tengo que atender bien a toda la gente que está entrando a mi aplicación con los mismos tiempos de respuesta y generando la misma experiencia, a pesar de la complejidad y los cambios constantes dentro de la misma. Y por lo tanto, nos vemos en la necesidad de hacer una resolución de problemas con una visión mucho más integral. Es decir, con herramientas que tradicionalmente hemos manejado, en herramientas que manejan silos, resuelven problemas en silos. Por ejemplo, una herramienta de monitoreo de redes o de networking nos va a resolver los problemas de networking. Una herramienta de monitoreo de base de datos nos va a resolver problemas de bases de datos, detectando generalmente los problemas cuando ya son problemas reales y los usuarios han sentido esto dentro del uso del aplicativo. Mientras que con los entornos actuales debemos poder identificar problemas menores dentro de todos los componentes y cómo estos interaccionan entre sí que pueden ocasionar o que su consecuencia lógica es que ocasionarán una mala experiencia al usuario final. Estas herramientas, si las herramientas son aisladas, van a tener dificultad para identificar cómo se correlacionan estos componentes en problemas pequeños y no nos van a dar una visibilidad integral proactiva de la solución. Por lo tanto, también manejamos equipos aislados que resuelven problemas de manera aislada. Entonces, tenemos la típica, ¿no? Ahora redes sociales se ha vuelto uno de los elementos por los cuales la gente interactúa. Y adicionalmente, la gente también se queja. Y si nuestra aplicación tiene una mala experiencia, no solo fue la mala experiencia del usuario que hizo uso de la aplicación, sino también lo que él está dejando o el rastro que él está dejando. Y por ejemplo, el caso que tenemos aquí, en Twitter nos ponen un aviso en donde nos dicen, esta aplicación es terrible.
Los equipos aislados lo van a resolver cada uno revisando logs de manera individual, viendo qué cliente o qué transacción específica se afectó, si fue, lo va a ver como un problema puntual y no va a ver la integralidad de la información. Va a intentar descartar cada uno de los actores que su componente no sea el que está afectado y van a haber preguntas como busquemos a ver si es que la base de datos está operativa, si la red está operativa, si el firewall está operativo. Y por otro lado, le vamos a tener a la gente de negocio en donde va a tener preguntas diferentes, como mi tasa de conversión está cayendo. De lo que yo tenía, 100 personas ingresaban y 80 me concretaban compras, ahora 100 personas me ingresan y 40 me concretan compras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Por qué es tan difícil utilizar la aplicación? Y por ende, los costos crecen en relación de la eficiencia. Esto es manejar grupos aislados con plataformas aisladas. Entonces, ¿cómo podemos resolver estos problemas actuales? Pues busquemos tres pilares específicos. La rapidez. El cliente busca cambios acelerados y crecen sus expectativas para el uso de plataformas. Con dinamismo, en donde cada vez manejamos ambientes más complejos, con más componentes, con más interacciones. Y obviamente centrándonos en lo importante, con herramientas integrales y equipos más colaborativos. Por lo tanto, entramos a lo que es APM, que APP Dynamics es una de las soluciones más fuertes en el mercado, parte de Cisco, y nos brinda prestaciones que son extremadamente interesantes y nos van a ayudar a resolver toda esta problemática o todos estos retos para llegar al objetivo primario, que es generar una experiencia adecuada al usuario y fidelizarlo a través de fidelizar el uso de mi aplicación. ¿Qué es una PM? Una PM básicamente es un monitoreo que me ayuda a medir el rendimiento de un software y comprobar que se desempeña tal como se espera. Es decir, que el usuario 1 o el usuario 5000 recibe el mismo servicio en los mismos tiempos de respuesta. Y el objetivo primario es proporcionar a los usuarios finales una experiencia de calidad. ¿Cuáles son los beneficios de monitorear las aplicaciones? Aquí les he compartido una opinión de uno de nuestros clientes en Ecuador, en donde nos ha dicho que agilidad con visibilidad es el poder de App Dynamics le brinda al rendimiento de nuestra tecnología. La frase es muy poderosa porque nos está hablando de dos aspectos sumamente importantes. Nos permite ser ágiles. Me permite ser ágil porque tengo visibilidad de cómo se está comportando toda mi plataforma tecnológica, toda mi aplicación, con qué está conectándose. Damos las gracias por habernos dejado compartir también su comentario. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer con una aplicación como App Dynamics, que es líder en el mercado? Vamos a poder tener acciones del cliente en vivo por cada transacción. Es decir, a través de agentes livianos que se instalan en los componentes que son parte de nuestro aplicativo, vamos a poder tener una implementación de todo el entorno de aplicación en donde ya no estamos manejando las actividades por silos. No es que estoy generando un agente para networking, un agente para servidores de base de datos, un agente para servidores web, sino son agentes que se instalan durante toda la trazabilidad. La implementación y por lo tanto con una configuración automática en donde nos permita tener un resultado rápido y efectivo. De ahí entramos a que cada transacción puede ser visible de manera independiente. Cada usuario se puede ver por cada transacción que se hace y se genera un mapa de autodescubrimiento en donde correlaciona todos los elementos que han sido activados durante esa transacción, con una actualización dinámica y en tiempo real. Por ejemplo, aquí lo que vimos en animación es que tengo un componente de networking que se conecta con un servidor web que me publica, que se conecta a su vez con una nube pública. Esta me hace la consulta a un Docker y me genera una interacción hacia una nube privada y hacia componentes adicionales como un Tomcat, como otro servidor de aplicaciones, entre otros componentes. Y esto nos da visibilidad de cómo está teniendo la transacción, cada transacción de cada cliente. Detección de los problemas antes de que el cliente lo reporte. Qué importante que hablemos en este momento cuando decimos que la aplicación me va a generar la experiencia del usuario y por lo tanto la fidelización, de que podamos ser proactivos, de que no esperemos que un elemento esté con problemas para poder detectarlo. Por lo tanto, el manejo de líneas bases automáticas para cada métrica nos va a permitir generar qué es lo que es normal y qué es lo que es anormal
y comenzar a tener una gestión proactiva de nuestras plataformas tecnológicas. Por ejemplo, en este cuadro de ejemplo del lado de acá me dice el 65.4% de tus transacciones están siendo ejecutadas en la normalidad y ya un 34% está lento. Entonces, nos vamos a ver acá qué es lo que está sucediendo antes de que el cliente me genere un reporte. Esto se lo hace también con la detección de anomalías a través de Machine Learning y componentes de inteligencia artificial y obviamente me permite prevenir incidentes para alertas de TI. Y por lo tanto vamos a tener un diagnóstico de nivel de código inmediato y automatizado. Ok, ya sé que estoy teniendo problemas, ya sé que algo se está comportando de una manera anómala. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Tengo que entrar nuevamente a herramientas que me manejen por silos? Pues no. El punto es manejar de manera integral dentro de una sola herramienta toda esta información que nos permita tener respuestas rápidas. Por lo tanto, nosotros ofrecemos como App Dynamics que con 3 clics tú puedes tener la causa raíz del problema, sin tener que entrar a los logs específicos de cada herramienta, con bajos costos indirectos dentro de producción, porque no vas a tener problemas y te vas a anticipar, y solucionando los problemas en vivo y obviamente en ambientes preproductivos. Con esto nos permite generar mucha proactividad y mantener la calidad del servicio que estamos entregando. Y obviamente esto nos lleva a tener una experiencia del cliente gestionada en todo el ciclo y a toda escala. Puedo tener 10 servidores, puedo tener 1000 servidores que voy a poder manejar el mismo nivel de trazabilidad y de aseguramiento de calidad, tanto en una implementación, en una visualización o en una administración dentro de la plataforma tecnológica. Por lo tanto, ¿qué es lo que ofrecemos con App Dynamics? Ofrecemos rapidez, un descubrimiento automático del mapa y de las interacciones que se manejan dentro de todos los componentes, sin configuraciones manuales, con configuraciones totalmente automáticas y dinámicas, generando líneas bases de todas las métricas que nos permitan tomar decisiones de manera proactiva con un nivel de dinamismo, monitoreando los ambientes de producción y viendo la realidad que está teniendo nuestros usuarios finales con el uso de aplicativos, generando decrementos en costos indirectos para poder mejorar también las tasas de productividad y revisando todas las transacciones de los usuarios finales. Centrándonos en lo importante que es manejando plataformas unificadas con una única interfaz que nos permita generar conversaciones colaborativas y por lo tanto soluciones de una manera mucho más rápida y eficiente, con un contexto dentro siempre de tiempo real con lo que está sucediendo en este momento. Muchas gracias, Azucena, por tu presentación. Muy interesante. Vamos a pasar con el siguiente expositor, Leonardo Rodríguez. Él es un profesional con más de 15 años de experiencia en el mundo de la tecnología, luego de haber ejecutado distintos roles con varias soluciones de software de importantes marcas a nivel mundial. Ha sido pionero liderando soluciones y proyectos en la región, habiendo desarrollado y diseñando, construido, probado e implementado soluciones para muchas organizaciones de América Latina como ingeniero en tecnologías de la información, certificado. Leonardo desempeña el rol de ingeniero para toda Latinoamérica de App Dynamics, parte de Cisco. Leonardo, podemos continuar contigo. Bueno, muchas gracias. Gracias a Egna y a Susana por la introducción y la explicación sobre lo que es el mercado y también lo que son las aplicaciones y nuestra herramienta. Yo quiero pasar a mostrarles un poco en vivo cómo funciona nuestra solución. ¿Okay? Hemos hablado mucho o nos hemos enfocado mucho en la parte de experiencia de usuario. Digamos que lo que buscamos con las diferentes aplicaciones es que trabajen óptimamente y que puedan ofrecer un desempeño un desempeño óptimo para que los usuarios finales no tengan malas experiencias y, digamos, la interacción con ellas sea lo más transparente y fácil posible. Hoy día, digamos, App Dynamics, si bien estamos hablando del e-commerce, App Dynamics es una solución
que está pensada para cualquier tipo de cliente, ¿ok? Desde e-commerce, la banca, puede ser hospitalidad, puede, digamos, adaptarse a cualquier tipo de negocio y, digamos, el propósito fundamental de AppDynamics es poder monitorear la salud de esas aplicaciones que realmente pasan a ser aplicaciones críticas, ¿ok? Donde una interrupción, una lentitud, una falla representa pérdidas tanto de dinero o también que pueda afectarse la imagen de, digamos, de la empresa o de la institución. Entonces, la idea principal es poder monitorear esta salud de todas estas aplicaciones y encontrar las causas raíces de problemas o de potenciales problemas de forma más rápida. Y una característica importante es que AppDynamics ofrece proactividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos alertar cuando una aplicación tiene un comportamiento diferente a lo normal, ¿ok? O tiene una desviación de normalidad. Si algo empieza a ponerse lento, nosotros podemos alertar proactivamente y podemos encontrar la causa raíz de esa lentitud y con eso, digamos, solventar un posible problema dentro de la aplicación. Entonces, también nos integramos con diferentes soluciones donde podemos ver el end-to-end, tanto desde el usuario final hasta una transacción que llega a la base de datos, la salud de la infraestructura, conectarnos y ver salud también de redes. Tenemos diferentes componentes o soluciones integrales en las cuales podemos interactuar y tomar acciones. Una ventaja importante es no solo identificar esos problemas, sino tomar una acción sobre esos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si detectamos que la aplicación está lenta y la causa se debe a un problema de memoria, por ejemplo, en un servidor, nosotros podemos inteligentemente escalar la infraestructura, subir memoria en ese servidor o agregar más servidores, dependiendo de, digamos, el data center o el escenario, ¿no? Entonces, somos una aplicación o una solución donde estamos viendo la salud en general a través de Machine Learning, inteligencia artificial, donde nosotros vamos a crear estas líneas bases de comportamiento. Nosotros vamos a poder entender cómo se comporta una aplicación dinámicamente en el tiempo. Y, por ejemplo, en el e-commerce puede ser que los tiempos de respuesta en un fin de mes, una quincena, una temporada alta, se incrementen porque hay más usuarios interactuando con la aplicación. Entonces, eso puede generar un falso positivo en alguna herramienta de monitoreo donde coloquemos un umbral estático. AppDynamics aprende y ve eso como un comportamiento normal y evita falsos positivos. Bien, entonces, un poco quería ponerlos en contexto para pasar a la demo. Lo que estamos viendo es un mapa de la aplicación. Bien, esto es una aplicación orientada al e-commerce que está desarrollada en Java. Algo importante, nuestra solución se basa en dos componentes principales. Uno son agentes, ¿sí? Los agentes van desplegados en diferentes, digamos, puntos de monitoreo, como el usuario final, una base de datos, un servidor, eh, digamos, el motor donde corre la aplicación. Tenemos agentes para los lenguajes de desarrollo más comunes, por ejemplo, Java, .NET, SAP, tenemos PHP, microservicios. Entonces, abarcamos diferentes, digamos, soluciones de desarrollo o lenguaje de desarrollo para monitorear y estos agentes
van a conectarse o a enviar información a un segundo componente que le llamamos el controlador. El controlador es esta pieza que ustedes están viendo, o esta interfaz que están viendo en mi pantalla, y el controlador está desplegado en dos modalidades. Se puede desplegar on-premise, en los data centers localmente, o optar por la opción de la nube o SaaS. Bien, entonces, la mayoría de nuestros clientes que tienen nuestra solución están conectados o están utilizando nuestra solución en la nube, ya que no tiene costo. Nuestro licenciamiento está basado en, digamos, de cantidades de agentes a desplegar y el controlador, digamos, está incluido. Por eso utilizan las ventajas de nuestra solución en la nube, donde nosotros la administramos, la gestionamos, queda autoprovisionada en minutos y el ahorro en costos es mucho más grande, ¿no? Que tener una solución on-premise. Pero existen las dos. Entonces, viendo este mapa, acá vemos una aplicación e-commerce que está desarrollada en Java. Van a ver que una vez que nosotros conectamos o instalamos los agentes en nuestra aplicación, ellos automáticamente hablan entre sí y crean este mapa inteligente de forma dinámica. Aquí no hay intervención humana. Una vez que se instalan, se configuran los agentes, ellos empiezan a hablar con el controlador y se crea este mapa de comunicaciones y empiezan a detectar todos estos llamados que están haciendo mis aplicaciones a diferentes componentes como llamados HTTP, web services, llamados a bases de datos, llamados a mensajerías o TMS, y automáticamente empezamos a correlacionar ese end-to-end que pueden hablar las aplicaciones entre sí o los componentes entre sí. Si se fijan, hay círculos, digamos, pequeños en verde. Estos representan capas que agrupan funcionalidades de servidores. Por ejemplo, si tengo un grupo de servidores o de nodos que ejecutan procesamiento, digamos, de servicios, de inventario, nosotros los podemos agrupar en una capa. O tengo otra capa para procesamiento de órdenes, por ejemplo. Entonces, yo puedo ir agrupando mis diferentes servidores en estos circulitos que vienen siendo la capa y como ven, tiene un número adentro que representa la cantidad de servidores. En el caso de Java, estos números o nodos van a representar lo que son JVMs, ¿sí? Entonces, en el mundo de Java se van a agrupar a nivel de JVM. Si a nivel de .NET ya cambia un poco y es a nivel de los CLRs, dependiendo del lenguaje con que estemos desarrollando o que esté desarrollada la aplicación, vamos a hacer estas agrupaciones. Si notan, en el mapa van a ver un círculo más grande acá abajo a la derecha que representa una aplicación tercera. Es decir, aquí nuestros agentes están automáticamente correlacionando los llamados que están saliendo de este nodo y están hablando con esta aplicación externa, ¿ok? Que se llama e-commerce fulfillment, donde también esa aplicación tiene agentes desplegados. Entonces ellos hablan entre sí, se comunican y yo desde acá podemos darle doble clic y entrar a el mapa de esta aplicación en particular. Vamos a ver que tienen otros llamados, otros componentes y vemos que todo se origina desde la aplicación de e-commerce hacia esta capa. Bien. Entonces, eso es una ventaja que nosotros ofrecemos donde podemos seguir ese end-to-end de una transacción
que nace que empieza en el usuario final, y el usuario final puede estar interactuando con la aplicación a raíz de un browser o una aplicación móvil. Esto llega a un backend en Java que puede ser desplegado en un application server como Tomcat, como Webflow Application Server, como JBoss, etcétera. Y aquí se procesa toda la información. Perfecto. Estos círculos en verde pueden cambiar el color de verde a amarillo, amarillo, naranja y rojo, ¿no? Por ejemplo. Y ahí vamos a ver la salud de cómo están las capas, si hay algo que está fuera de lo normal y podemos tomar acciones. Automáticamente, estamos capturando el 100% del tráfico que está llegando a la aplicación. Nosotros no hacemos muestreo. Hay soluciones que, digamos, se basan en muestreo de transacciones para hacer el análisis o tener los KPIs, hacer todo, digamos, su trabajo de métricas se basan en muestras. Nosotros tomamos el 100% del tráfico y analizamos el 100% del tráfico. Y automáticamente estamos autodetectando lo que le llamamos nosotros transacciones de negocio. ¿Okay? Una transacción de negocio se enfoca a detectar todas estas funcionalidades que tiene la aplicación automáticamente. Por ejemplo, ya que estamos viendo esta aplicación que está orientada al comercio electrónico, las funciones que tiene un comercio electrónico o que ofrece un comercio electrónico son el homepage, agregar al carrito, hacer un pago, modificar una dirección, agregar la dirección, un método de pago, agregar una tarjeta, eliminar todo esto, ¿no? Que las aplicaciones nos ofrecen, nosotros vamos a detectar todas esas interacciones que tienen los clientes con la aplicación y vamos automáticamente a generar cada una de estas transacciones. Como ven, están transacciones orientadas al login, agregar al carrito, el checkout, que es el pago, cuando los clientes, y que bueno, todos nosotros creo que hemos pasado por cualquier e-commerce, donde al final que le damos pagar, cruzamos los dedos. De hecho, hay soluciones que hasta nos muestran una pantalla, un warning, diciendo no haga nada, no toque nada, no vea a nadie, no camine, no respire, porque si falla, puede haber consecuencias que van a llevar hasta experiencia usuario negativa, ¿no? Entonces, el checkout se puede decir que es una transacción de negocio para el e-commerce de suma importancia. Es crítica que esta transacción, perdón, funcione lo más transparente y más lo óptimo posible. Igual hay transacciones importantes como agregar al carrito. Si alguien no puede agregar un producto a un carrito, no puede seguir el flujo de compra, ¿no? Y esto impide a que al final estemos obteniendo más ganancias o podemos detectar en dónde puede haber un problema cuando los clientes empiezan a tener este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a ver la salud de cada una de estas transacciones, vamos a ver cómo están los KPIs, si tienen errores, si tienen lentitudes, y simplemente acá vamos a enfocarnos a este checkout, podemos darle doble clic y vamos a observar el mapa exacto de esta transacción. Cada transacción dentro de App Dynamics genera automáticamente su propio mapa. Y ese mapa va a indicar cuáles son los componentes con los cuales interactúa esta transacción. Como ven, esta transacción es compleja. Hay varios componentes con los cuales interactúa. Vemos en la parte inferior cómo se ha comportado la carga en el tiempo de esta transacción, cómo están los tiempos de respuesta,
cómo están los errores, ¿sí? Entonces, automáticamente AppDynamics empieza a entender toda la salud de la aplicación en general y de cada transacción. Y empezamos a generar este Transaction Scorecard, ¿ok? Ya que nosotros creamos esas líneas bases de aprendizaje y evitamos colocar umbrales estáticos, y este baseline que se construye dinámicamente es el que nos va a permitir saber cuándo algo está normal, cuándo está fuera de lo normal, y generar estas métricas. Como ven, esta transacción, del 100% del tráfico que ha llegado, vemos un porcentaje de lentitud y un porcentaje de errores que se están generando. En este caso, vamos a ver en las últimas 2 horas. Ustedes pueden, perdón, seleccionar el tiempo de análisis de la aplicación o de las transacciones hasta un año, ¿ok? Y para llegar a la causa raíz, ahora de una lentitud, queremos saber qué está sucediendo con esta transacción, y en el caso de las lentitudes, vamos a darle clic en las transacciones que están muy lentas o que se han detectado muy lentas, y cuando algo sale de lo normal, Appdynamics lo que hace es que toma una foto, captura ese evento lento o esa transacción que tuvo esa lentitud y la guarda. Le llamamos snapshot, ¿no? Vamos a ver cuándo se produjo esa lentitud, cuánto duró, dónde se originó y en el nodo exacto, es decir, la JVM o el servidor exacto de donde se produjo esta lentitud. Entonces vamos a ver una lista acá de varios snapshots y fotos que se fueron tomando con transacciones muy lentas, y para llegar a la causa raíz de esta lentitud simplemente analizamos uno de estos snapshots, y es como estar analizando al final del día un log, ¿no? Pero aquí ya está optimizado. Vemos el mapa exacto del momento donde se produjo la lentitud, y algo que hacemos es que damos drill down y vamos a llegar a nivel de código. Vamos a entender ahora a nivel de código dónde está esa lentitud. Si se fijan, ahí vemos las clases, métodos en el lenguaje Java. Vamos a ver las líneas en el código exacto, y fíjense que hay llamados o líneas de código que han presentado lentitudes. Vamos a analizar uno, vamos a ver un llamado HTTP que está teniendo la lentitud. Ya identificamos que ese llamado HTTP está lento. Vemos el detalle que es un web service, vemos la operación del web service, y podemos seguir haciendo drill down, ¿ok? Para llegar a la causa raíz ahora de ese web service, que por qué está lento. Cuando hacemos drill down en el web service, vemos el código y vemos las líneas que están presentando la lentitud. En este caso, este web service está haciendo un llamado JDBC, donde identificamos ya el query exacto, la base de datos que está presentando la lentitud, y esto ya lo podemos rápidamente compartir acá arriba con nuestros DBAs, desarrolladores, para que puedan tomar acción y digamos, reparar o optimizar este query en la base de datos. Aquí muy rápido llegamos a entender dónde está la lentitud o por qué está causando lentitudes en la transacción de checkout. Bien, entonces checkout es cuando ejecutamos las compras o quiero comprar un producto en mi e-commerce. Algo importante, esto ya vimos a nivel de APM cómo identificar una desviación de normalidad en la aplicación o en las transacciones. Un diferenciador muy grande de AppDynamics es que nosotros podemos capturar datos de negocio o lo que es metadata de negocio en la aplicación. Por ejemplo, en este caso que tuvimos la lentitud, podemos analizar algo que es la metadata, y van a ver ahí quién fue la persona que tuvo esta lentitud, qué producto estaba comprando, cuánto era el monto que venían en el carrito en ese momento, en dónde estaba comprando el producto y qué tipo de cliente era.
nosotros podemos extraer u obtener esa data de las aplicaciones para poder medir el impacto al negocio una vez que se presente una desviación de normalidad. Entonces, imagínense que esta aplicación de e-commerce está fallando y en el área de negocio también están analizando el impacto. Normalmente, hoy día, negocio y TI, digamos que se hablan poco o hay un reto de poder hacer ese merge entre los dos mundos y poderle decir al negocio, oye, el impacto de hace un minuto que se cayó la aplicación tuvo este impacto en el negocio donde no hay, no sé, en una ciudad específica en Quito, no pudimos hacer compras en un producto específico. Entonces, esto lo puede hacer App Dynamics en una sola solución en tiempo real. Estamos ofreciendo esta data. No hay necesidad de consultar una base de datos para posteriormente hacer el análisis. Normalmente me ha tocado muchos clientes donde analizan el impacto post-mortem, es decir, hoy hubo el problema y el día de mañana pueden llegar a la conclusión de cómo afectó al negocio ese problema. Entonces, quiero mostrarles acá un dashboard que podemos generar en App Dynamics donde podemos capturar esa salud del negocio en las aplicaciones. Entonces, como ven, estamos capturando el total de ventas, el total de clientes, las órdenes colocadas, el ticket promedio por cada orden. Entonces, podemos saber la salud del negocio y podemos capturar cuánto está percibiendo en ingresos la aplicación, ¿ok? O el e-commerce. Y si esos ingresos salen de lo normal, podemos generar alertas. No solo vemos alertas a nivel de TI de las aplicaciones, sino también alertas a nivel de negocio. Nosotros podemos capturar el monto en ventas y generar una métrica para poder alertar y saber si está dentro de lo normal. Vemos abajo a la izquierda que también vemos la segmentación del negocio y también métricas de TI de las aplicaciones como las sesiones, ¿no? Entonces van a ver que el total de ventas y las órdenes colocadas están marcando un rojo. Hay una alerta, hay algo que está fuera de lo normal y podemos seguir haciendo drill down, podemos darle doble clic para analizar qué está sucediendo en mis ventas. Entonces pueden crear este funnel de conversión donde en el e-commerce es muy importante saber cuál es el total de clientes que empiezan una compra y cuáles son los que terminan comprando realmente, ¿no? ¿Cuánto es mi tasa de abandono de un paso al otro? ¿Cuánto estoy teniendo de salud en cada uno de esos pasos? Y como les comenté, si agregar al carrito falla, ya mis usuarios no pueden terminar una compra. Y pueden ver cómo está cada una de estos pasos, que son al final del día transacciones, que fueron las que analizamos. Igualmente, vamos a ver al final que el checkout está marcando un problema de salud y está en rojo, tiene un warning. Podemos seguir haciendo doble clic, ¿ok? Y cuando carga este dashboard, podemos llegar a analizar ahora qué impacto tiene cada vez que se producen errores en mis clientes ejecutando una compra. Por ejemplo, si yo estoy comprando algo y me sale un error, yo puedo hacer este tipo de filtros y entender cuál es mi impacto en el negocio y mi segmentación. Puedo saber en el revenue cuánto era el potencial revenue que yo venía o que mi aplicación venía registrando, la suma total de revenue, en qué ciudad se está generando o se están generando más errores en mi aplicación, qué tipo de cliente y qué tipo de producto generan más problemas. Entonces, esto es un dashboard que para las personas de negocio es bastante valioso. Estamos viendo, por ejemplo, el impacto en una hora. Ustedes pueden ver el tiempo que necesiten y esto se actualiza automáticamente. Por eso es que es importante, acá vemos en tiempo real
cómo está el impacto en negocio. Entonces, no solo nos quedamos aquí, sino podemos seguir aislando y ya identificamos que San Francisco es la ciudad donde más se generan errores en mi e-commerce. Vamos ahora a enfocarnos solo en San Francisco. Cuando yo hago el filtro de San Francisco, ya automáticamente detectamos que el principal tipo de cliente que tiene errores es el tipo de clientes Silver. Y estos clientes están teniendo muchos problemas cuando están tratando de comprar este producto, que es una novela llamada The Goldfish. Entonces, ya aquí aislé mi problema. Ya sé que tengo que enfocarme en San Francisco, tengo que ver por qué mis usuarios tipo Silver y este producto. Hasta acá, digamos, se quedan muchas soluciones y ahí es donde están aisladas los dos mundos, ¿no? El de TI y el de negocio. Pero con App Dynamics podemos analizar la data, es decir, todas esas transacciones que tuvieron problemas en San Francisco con mis usuarios tipo Silver y el producto de la novela. Acá vemos las diferentes transacciones y podemos llegar igual a la causa raíz de por qué estoy teniendo este tipo de problemas. Y si se fijan, estamos viendo el mapa que les mostré inicialmente desde el lado, digamos, de APM básico o de la aplicación. Ya saltamos del mundo de negocio hacia la aplicación o hacia TI. Y vamos a poder identificar, igual que hicimos anteriormente, el código de la aplicación y el problema. En este caso vemos un llamado HTTP que tiene un error. Cuando le damos clic a ese llamado, vamos a ver el URL exacto que está teniendo un problema y el tipo de error. En este caso, un tipo de error 500. Y a raíz de este error 500, me está generando todo el impacto de negocio que vimos al principio. ¿Okay? Entonces, fíjense rápidamente cómo podemos unir estos dos mundos y poder en una sola solución integral de monitoreo llegar a la causa raíz no solo de la parte de desempeño de la aplicación, sino desde el desempeño del negocio. Entonces, con esto concluyo y quedo acá a la orden para cualquier duda o comentario que puedan tener. Muchas gracias, Leonardo. Vamos a pasar a las preguntas. Si los participantes tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla a través del chat. Ok, tenemos una pregunta. ¿En qué sistemas puedes integrar esta aplicación? App Dynamics hace monitoreo tanto de aplicaciones que están desarrolladas en los lenguajes, digamos, más comerciales de desarrollo, como Java, .NET, SAP, Python, PHP. Entonces podemos ver cómo está la salud de cada uno de estas aplicaciones que están en estos lenguajes. Y simplemente es colocar un agente y el agente ya empieza a monitorear, a entender la salud y lo reporta las métricas al controlador que puede estar en la nube u on-premise. Perfecto, muchas gracias. Conociendo una de las herramientas de Cisco Tetration, ¿cómo se complementan y en qué parte de las herramientas pueden competir? Buena pregunta. De hecho, Tetration y App Dynamics, digamos, funcionan muy similar, solo que App Dynamics está pensado para el mundo aplicativo y Tetration está pensado para el mundo de redes. El mapa, también Tetration genera un mapa, pero es un mapa orientado a comunicaciones entre servidores y analiza el tráfico de la red o de los paquetes que puede haber entre, digamos, los diferentes servidores de la aplicación. App Dynamics se mete más ya dentro del corazón de la aplicación y analiza el código y el desempeño como les mostré, de alguna línea, una lentitud del negocio. Entonces, son complementos al final del día. ¿Okay?
Se encuentran la raíz del problema de lentitud, como se mencionó en el ejemplo donde se visualizó que una consulta de BBD es la que ocasiona la lentitud. ¿La herramienta App Dynamics brinda posibles soluciones? Tenemos un motor que es de Machine Learning, inteligencia artificial, eh, que va analizando un poco más a detalle dónde está la causa exacta del problema. Realmente no recomendamos soluciones, sino identificamos un problema como tal. Tomamos acciones de remediación para subsanar un problema. Si lo hacemos, por ejemplo, acciones de, en el ejemplo de la infraestructura, escalar hacia arriba, hacia abajo, la infraestructura para que siempre, digamos, tengamos un desempeño óptimo en las aplicaciones. Sin embargo, no hay algo específico donde podamos decir, esta es la solución del query que tienes que optimizar. Tenemos herramientas, por ejemplo, en la parte de base de datos, donde, donde se puede generar un análisis del query para saber también la causa exacta de del problema de lentitud, ¿no? Eh, pero, digamos, nos orientamos o nos apoyamos en otras soluciones para remediar o tomar acciones de remediación. ¿Cuál es el tiempo promedio de implementación del aplicativo? Va a depender principalmente de, digamos, de la arquitectura de las aplicaciones, qué tan complejas, qué tan sencillas pueden ser, pero, digamos, hemos instalado en clientes donde tienen aplicaciones complejas con miles de agentes en un par de semanas, se puede decir una semana, dependiendo, obvio, es muy variante del tamaño de las aplicaciones o del data center donde se vaya a instalar la solución. Pero, digamos, es muy rápida. Una vez que se colocan los agentes, ya esto en el controlador empieza a auto aparecer sin intervención humana, ¿no? Es muy baja, pero es bastante rápida la implementación. Creo que no habría más preguntas. Muchísimas gracias, Leonardo, Azucena, Edna y José Brusón. Ya, perfecto. El panel ha sido muy interesante, nos gustó a todos y muchas gracias. Si es que habría algún comentario o algo, nos estaríamos comunicando.